yo venía en manga corta porque nosotros estamos en verano todavía. No sé, tenemos un otoño raro este año y estamos a 30 grados todavía, pero he bajado del tren y estaba temblando anoche y me encuentro bien esta mañana. Ahora, yo sí que pido perdón por el tema de la voz, que vais a tener que escuchar esa voz de Pato hoy, pero bueno, en fin, si el resultado de esto es que al final escuchamos menos a la persona y más al Señor, entonces perfecto, eso es lo que queremos al final y esperamos que Dios obre por medio de lo que vamos a ver en estos días. Voy a preguntar rápidamente para empezar, ¿cuántos de vosotros estuvisteis el año pasado justo en estas fechas que hicimos la primera entrega del Mirando hacia el Rey Ungido? ¿Cuántos estuvisteis? Muy bien, perfecto. Lo que voy a hacer en esta mañana es empezar en el mismo sitio donde empecé el año pasado. Y me vino a la mente pues ese texto de Filipenses, que cualquier pastor tiene que mirar esas palabras. Dice Pablo en el capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos. No, ese no es. Que lo he perdido, a ver. Sí, estuve bien. Gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Qué interesante ese texto que dice, a veces tengo la sensación de que me estoy repitiendo, pero os conviene. Tenéis que escuchar, volver a escuchar la misma cosa. Así que en esta mañana, la primera sesión, no os preocupéis, luego después vamos a hacer cosas que no hicimos el año pasado, pero la primera sesión vamos a repetir mucho de lo que hicimos el año pasado. Así, los que no estuvisteis el año pasado, perfecto, podéis estar al día, y los que estuvisteis, seguro que no recordáis todo. Porque yo tuve que mirar otra vez lo que yo enseñé. Y si yo lo enseñé y lo tengo así, seguro que vosotros que lo escuchasteis también podríais aprovechar de ese repaso. Así que vamos a empezar por ahí. Quiero comentar rápidamente en cuanto al librito que tenéis. En la primera página de los apuntes, la página 9, veis una tabla de los reyes de Israel y Judá. Igual volveré a esto en algunos momentos, pero igual te interesa a ti volver a esta tabla para recordar y tenerlo claro como todo lo que está pasando entre estos reyes. Por supuesto hay pues muchísima información aquí, pero nos permite rápidamente a primera vista poder ver los buenos, que siempre vienen en blanco, y los malos, que vienen en color negro. Y vemos pues cómo podemos casar los reyes de Judá con los reyes de Israel. Así que igual iremos comentando un poco más sobre esa tabla, pero quiero volver a recordaros que ahí está y que podemos comentarlo. En la siguiente página, la página 10, tengo un bosquejo de primero y segundo de Reyes, y tal como hice el año pasado, vuelvo a comentar que los libros de los reyes nosotros los tenemos divididos en dos, pero originalmente pues se consideraban como un solo libro, y por lo tanto es casi imposible separarlos y hablar solo de primero de Reyes. Ahora es lo que vamos a hacer aquí. No llegamos a segundo de Reyes, pero un poco tenemos que tener esa conciencia de que estamos haciendo la primera parte solamente. O sea, dejamos las cosas a medias. Pero en el bosquejo quise poner los dos libros juntos para que lo veamos así en un vistazo lo que está pasando tanto en primero como en segundo de Reyes. La primera parte del libro se dedica a Salomón, y entonces los primeros 11 capítulos, y estaremos hablando de Salomón en esta mañana. Y luego después empezamos a partir del capítulo 12 a hacer saltos. Primero hablamos de Judá, luego después hablamos de Israel y volvemos. Y esta es la parte que en nuestra lectura a veces nos lleva y nos mareamos, y sobre todo cuando llegamos a los reyes que tienen el mismo nombre. Eso.
podrían por lo menos haber pues tenido nombre distinto, ¿no? Pero llegamos a nombres como Joram, que había Joram en Judá y Joram en Israel, y nos cuesta mucho estos nombres. Pero bien, tenemos esta información. Nosotros vamos a empezar a intentar coger esta información e ir pues tratando cada cosa en su momento. Pero la primera pregunta que planteo es: ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, sinceramente, ¿cuál es el beneficio de tomar un día, y bueno, el año pasado otro día, y Dios mediante, si permite el Señor, el año que viene, pues otro día más, y hablar durante horas de reyes que han vivido, han muerto, sus nombres a veces nos pueden sonar, a veces nos pueden no sonar? ¿Cuál es el beneficio de estudiar la historia? Por supuesto, muchos comentan esa cita de Jorge Santillana que dijo: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Bien, esa cita también es muy buena, y esa es una verdad, porque muchos de los temas que vemos en los libros sobre los reyes son temas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas también. Podemos decir, bueno, en la historia siempre hay provecho, porque al final lo que nosotros vivimos es lo mismo que han vivido otros, así que podemos aprender de otros. Pero en especial entendemos que cuando hablamos de los reyes, que hay un aspecto que es muy importante, que no podemos perder de vista en ningún momento. Y ya hago esta pregunta: ¿por qué tanta énfasis en el Antiguo Testamento sobre los reyes de Israel y Judá? Y la palabra clave aquí es la palabra ungido, Mesías. Porque cuando hablamos de esa palabra Mesías, ungir, deberíamos ver que los reyes, de alguna forma, cada uno de ellos debería llevarnos a considerar un concepto mucho más grande, y ese es el concepto que tenemos que coger para empezar hoy. Así que vamos a empezar igual que hicimos el año pasado, con ese tema del ungido, de ungir, de que al final nos llega a nosotros como el concepto de Mesías, e incluso más común, la palabra Cristo. Cuando decimos Cristo, recordemos por favor que Cristo no es el apellido de Jesús, que hay personas que, sí, Jesucristo, espera, Jesús el Cristo significa Jesús el ungido, el Mesías. Entonces vamos a conectar ese tema y para poder entender bien lo que tenemos aquí. Así que rápidamente voy a intentar repasar este material que empezamos a mirar el año pasado, pero primeramente el concepto detrás de ungir. Primeramente, el concepto de hacer un voto. Si miráis, por ejemplo, en Génesis 31, versículo 13, vemos que Jacob, en esa huida de casa, pues llega y pasa la noche, y nos dice que coge una piedra como almohada. A mí me gustan las almohadas un poco duras, pero siempre me llama la atención Jacob, que coge una piedra y esa noche tiene sueños un poco diferentes, y digo, claro, coges una almohada rara y puedes tener sueños. No, pero obviamente no es ese tema, ¿no? Pero por la noche él tiene este sueño de una escalera entre la tierra y el cielo. Y curiosamente hay ángeles que vienen bajando y otros que van subiendo. Eso es una imagen que causa pavor en Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob hasta este momento ha creído que él puede manipular y llevar los temas por su lado, y un poco Dios no se entera. Y cuando él de repente ve esta visión y ve que todo lo que hay ahí arriba bajan para comunicarlo aquí, y lo que está ocurriendo aquí sube la información hasta el cielo. Ahora, Dios no tiene ni que bajar ni subir, Dios es omnisciente, pero esa visión de Jacob es una imagen que le dice: si Dios sabe todo lo que yo he hecho,
tela marinera. Si Dios sabe todas las mentiras que yo he estado usando, pues yo tengo problemas serios. Bueno, por la mañana siguiente nos dice que él coge esa piedra y la levanta y unge con aceite y hace un voto. Él hace un voto que dice, si tú me llevas y me traes, entonces tú mereces ser mi Dios. No creo que Jacob realmente esté haciendo allí un trato como, si tú cumples conmigo, pues voy a cumplir contigo. Creo que Jacob está tocado por lo que ha visto y él dice, vale, hoy yo hago un voto con Dios. Hoy Él es mi Dios y yo espero de mi Dios que me proteja, que me lleve, que... Entonces tenemos primeramente ese concepto de ungir algo para hacer un voto. Otros conceptos que vemos en Éxodo, vemos el concepto de consagrar algo, eso específicamente en cuanto al tabernáculo. Consagrar, apartarlo para Dios. Lo vemos también en el mismo contexto, la idea de ungir algo para santificarlo. Es decir, esto es para Dios, para los usos de Dios. En número 7, el concepto de dedicar algo a Dios. Y finalmente, en segundo de Crónicas, el concepto de apartar para un propósito. Es decir, vale, esta cosa realmente está para el uso de Dios. Vale, todos estos conceptos son importantes cuando hablamos de ungir, de poner aceite sobre algo que igual a nosotros nos parece un poco raro, el pensamiento de coger a una persona y echar aceite en su cabeza. Nos parece muy extraño, pero en las Escrituras ese concepto es un concepto que dice, vale, esto lo estoy haciendo porque esta cosa es para Dios, esta cosa... pues me estoy dedicando a Dios, ¿vale? Entonces este es un concepto sumamente importante. Ahora, continuamos y decimos el significado detrás de ungir es esa dedicación a Dios. Es decir, vale, cuando ungimos algo, decimos esto ya pertenece a Dios. Una vez más, hemos visto la piedra, por ejemplo, en la historia de Jacob, un altar, el tabernáculo, la fuente, incluso una persona, para decir, esa persona pertenece a Dios. Ahora voy a rápidamente insertar un pensamiento aquí. Uno de los textos que nos llama la atención en Santiago es el capítulo 5. El capítulo 5 de Santiago, tenemos un texto que algunos, pues... lo han cogido no muy seguros de qué hacer exactamente con lo que nos pone aquí. Pero hablando de la enfermedad, nos dice... Empezando en el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esta parte lo tenemos bastante bien, ¿no? Que si estás bien, pues canta. Si estás afligido, pues mira, la oración, muy buena. Por cierto, tengo que insertar estos pensamientos de vez en cuando. Es curioso, he visto cristianos que cuando tienen problemas muy fuertes... Que dicen, ay, es que yo no puedo ir a la iglesia porque tengo tantos problemas. Digo, oye, si hay algún momento en que necesitas ir a la iglesia, es ahora. Vente a la iglesia. Es que tengo tanto problema. Claro, vente, haga oración, necesitas, hermanos, más que nunca. Pero dice el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y nos habla de la enfermedad. ¿Qué debemos hacer si hay uno enfermo entre nosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ese texto, digo, que hay algunos que lo leen con un poco de vergüenza, como, no sé si debemos hacer eso o no. O sea, eso de coger a una persona, ungirle con aceite, y tengo que admitir que hay diferentes interpretaciones en cuanto al texto. Hay personas que dicen, bueno, yo veo ese ungir con aceite, pues es una referencia a la medicina,
y está diciendo que pues, se debe tratar con medicina. Y de hecho quiero insertar que no estoy en contra de la medicina en ningún momento. Creo que si ignoramos la medicina, pues hacemos mal. Si Dios nos ha permitido desarrollar medicinas, pues está bien que usemos la medicina en su lugar correcto. Pero yo no... Esa interpretación no me termina de cuadrar en el contexto que tengo aquí. Yo entiendo que estas palabras nos llevan a ese mismo concepto del ungido del Antiguo Testamento que estamos viendo, y ese concepto de lo que está dedicado a Dios. Lo que dice Dios, esto es tuyo. Y entonces yo entiendo que si hay uno enfermo entre vosotros, ¿qué debe hacer? Pues que llame a los ancianos de la iglesia y los ancianos le ungen con aceite. ¿Por qué? ¿Porque hay algo mágico en el aceite? No. Yo creo que eso es un acto de fe que dice Dios, yo estoy enfermo, pero estoy confiando en ti. ¿Sabes que hay enfermedades que Dios permite en nuestras vidas y es parte de su plan? Hay personas que, ¡ay, tengo una enfermedad! ¡Que Dios me libre de eso! Oye, ¿y qué si por medio de esta enfermedad Dios tiene un propósito muy bueno en tu vida? Yo creo que nos conviene ese concepto de ungir que dice, Señor, yo estoy en tus manos. Puedes hacer con mi vida lo que quieras y lo acepto. Así que creo que Santiago tiene ese pensamiento en la mente. Y luego después sigue hablando de la oración. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. También tenemos el pensamiento de que quizás hay enfermedades que vienen a raíz del pecado, y no solamente tenemos un ungir, sino también tenemos una confesión de pecado, en que una persona dice, bueno, dedicado a Dios sí, pero tengo cosas en mi vida que no son dignas de Dios. Quiero confesar esas, quiero pues hacer limpieza espiritual en mi corazón. Bien, todo esto para decir que el significado detrás de ungir nos lleva al concepto de uno que es dedicado a Dios, uno que es apartado para Dios. Y cuando damos el siguiente paso y decimos de los 3 ungidos principales en el Antiguo Testamento, ya encontramos aquí 3 figuras, 3 perfiles, si puedo usar esa palabra. Primeramente, tenemos a profetas, que son ungidos de Dios. Empezamos con los profetas. No es una cosa que vemos con frecuencia, porque muchas veces vemos el profeta ejerciendo su deber de profeta, y no siempre vemos el acto de ungir, pero lo vemos en Primero de Reyes 19-16, cuando Elías unge a Eliseo. Siempre lo que me llama la atención es que Eliseo pide permiso y dice, quiero primero hacer, y Elías le contesta de una forma un poco rara. De hecho, bueno, Elías es un personaje un poco peculiar, tenía un personaje muy fuerte, ¿no? Pero Elías le mira a Eliseo y dice, haz lo que tengas que hacer, ¿qué te he hecho yo? O sea, un poco que no me pida permiso. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Elías dice, yo te acabo de ungir, y esa unción no viene de mí. No es que solo que tú me tienes que seguir a mí, es que es Dios el que te ha elegido. Sí, os recuerdo que Dios es el que viene a Elías cuando está en Horeb y le dice, vale, tengo trabajo para ti todavía. Eso es un pensamiento precioso. Da igual lo que ha ocurrido, Dios siempre tiene una función para nosotros. Dios nunca llega al momento en que dice, ya no puedo hacer nada contigo. Para la persona que se arrepienta ante Dios, Dios siempre tiene un propósito que puede usar. Dios dice, Elías, tú estás deprimido, estás ya pidiendo la muerte, pidiendo el finiquito, y dice, no, todavía tengo trabajo para ti. Vete, unge a Eliseo. Y lo hace. Y dice, estás apartado para el uso de Dios. Así que el profeta, primeramente, es una figura ungido. Luego después, vemos que los sacerdotes también son figuras
ungidas. Vale, entonces este texto que tenemos de Levítico 6:22, y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Ese concepto de coger a uno de los hijos de Aarón y ungirlo para decir, tú estás apartado para el propósito de Dios. Y finalmente, por supuesto, los reyes. Los reyes es otra figura que experimenta esa unción. Y tengo aquí en los apuntes, pues, en general, Saúl, David, y luego después incluso un descendiente de David, ese concepto. Y eso es donde, pues, estamos intentando llegar en todo lo que estoy comentando ahora. Porque a donde tenemos que llegar aquí es recordar que, bien, tenemos estas figuras en la nación de Israel que están ungidos. Bien, esos profetas, por un lado, esos sacerdotes, por otro lado, estos reyes, por otro lado. Pero estos tres perfiles tienen algo en común. Y lo que tienen en común es la expectación mesiánica para el pueblo de Dios, que nace desde el mismo Edén, en la maldición del hombre, esa promesa que Dios hizo, que Él levantaría un descendiente que machacaría la cabeza de la serpiente. Ese pensamiento de que ahora mismo parece todo perdido, todo negro. Ahí está el ángel guardando la puerta de Edén. Ya no podéis entrar en Edén. Ya no tenéis la misma comunión con Dios. Parece todo negro y perdido. Pero Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Y Dios arreglará el desastre que el hombre ha hecho. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que nosotros somos pecadores ante Dios. Nosotros es que no solamente lo hemos liado un poco, es que nosotros lo hemos destruido. Teníamos todo y lo hemos tirado todo a la basura. Cada uno hemos descarriado por nuestro propio camino. Pero Dios cargó en Él. Dios ya hizo lo que nosotros no podemos hacer, lo que nosotros no tenemos ninguna forma de arreglar por nuestra cuenta. Dios es el que interviene y pone todo en marcha. Y toda esa esperanza vuelve a ese concepto del ungido, el Mesías. He puesto aquí el gran Mesías. El gran Mesías es Jesús, el Cristo, el Mesías. Jesús es el perfecto profeta. La función del profeta es representar a Dios delante de los hombres. El profeta trae la palabra de Dios y lo da a los hombres tal como Dios quiere que se dé. En ese sentido entendemos que el Nuevo Testamento nos sigue hablando de profetas. A veces es triste, pero empezamos a hablar, la Biblia dice algo de los profetas y nosotros estamos imaginando que el profeta tiene que predecir el futuro. Cuidado, hay profetas que predicen el futuro, porque este es el mensaje de Dios en determinados momentos. Pero cuidado, la gran mayoría de los profetas no están prediciendo lo que va a pasar en el futuro. La gran mayoría de profetas están anunciando el mensaje de Dios para su pueblo. Y en ese sentido, no nos echemos para atrás del concepto del profeta en el Nuevo Testamento. El profeta es el pastor que abre la palabra de Dios y predica la palabra de Dios. Puede que a veces escuchas al pastor y dices, un poco fuerte como habla el pastor, ¿no? Que me hiere un poco mis sensibilidades. No me hace sentir cómodo. Pues gloria a Dios. Porque sabes que este es el mensaje de Dios. De la misma forma que cuando vas al médico, a veces el médico te dice cosas que no agradan. Que una señora en nuestra iglesia fue al médico y el médico dice, es que yo tengo un dolor aquí, un dolor allá. Claro, es una señora con 70 y el médico dice, señora, ¿tiene usted su DNI? Y dice, sí. Y saca su DNI y dice, ¿qué fecha pone en su DNI? Y lee su fecha de nacimiento y dice, recuerda esa fecha, porque los dolores que tiene son normales.
A ver, eso no mola, que el médico te diga eso. El médico me dijo a mí que empecé a tener algún problema y me dijo, los bebés no tienen callos. Digo, ¿perdón? ¿Me está llamando viejo? Pues sí, me estaba diciendo, es que no nos gusta escuchar esto, pero oye, a veces tenemos que escuchar eso. Tenemos que escuchar ese médico que dice, cuidado con lo que comes, es que me gusta comer lo que me gusta comer. Sí, pero cuidado, deberías perder unos kilos. Deja los kilos en paz, que los tengo bien. No. Tenemos que escuchar esas palabras. Oye, y cuanto más del médico divino, de Dios, cuando nos dice la verdad, tenemos que escuchar las palabras del profeta que representa a Dios ante los hombres. Así que, pastores, no estamos para anunciar nuestro mensaje, estamos para dar el mensaje de Dios. Y cuando yo doy el mensaje de Dios, yo tengo toda la autoridad divina detrás de mí. Cuando yo hablo de mis pensamientos, yo no tengo ninguna autoridad. ¿Quién soy yo? ¿Qué opino? ¿Por qué tiene valor mis opiniones? No. Pero cuando yo predico la palabra de Dios, soy profeta de Dios y tengo la autoridad divina detrás de mí. Luego después hablamos del sacerdote. Si el profeta representa a Dios delante de los hombres, el sacerdote representa a los hombres delante de Dios. Y Cristo es el perfecto sacerdote de su pueblo. Qué precioso que no tengamos sacerdotes en nuestras iglesias. Yo estaba hablando del profeta, cuidado, que a ver si me he ido ahí por los cerros de Úbeda y he dejado el tema. Cristo es el gran profeta de Dios, que viene para anunciar la verdad de Dios, pero Cristo es también el gran sacerdote, el sumo sacerdote de su pueblo. Y menos mal que yo no soy sacerdote de mi congregación. Menos mal que mi congregación no depende de mí para llegar a Dios. Es que tienen el gran sumo sacerdote que es Cristo, que representa perfectamente a su pueblo delante de Dios con el mejor sacrificio que hay, su propia sangre. Así que tenemos ese gran mensaje que no es el mensaje de este instituto, entonces no me toca entrar en eso. Pero el mensaje de Hebreos, os animo a entrar en el libro de Hebreos, que es un libro precioso, y ver cómo ese gran sacerdote es superior a cualquier sacerdote que podríamos encontrar en este mundo y nos representa perfectamente ante Dios. Y esa es la base de nuestra confianza. Pero también el concepto del rey. Cristo es el soberano rey, el rey de reyes, como hemos cantado. Él es el gran rey. Y sabes que cada vez que leemos de los reyes y nos defraudan, y decimos, este iba bien, pero ha hecho una tontería ahí. Cada vez que miramos a los reyes terrenales que nos pueden defraudar, o lo abro un poco más y hablo de la política en general, yo siento pena por las personas que su confianza está puesta en la política. Yo siento mucha pena para esta persona y dice, no, pero los políticos lo van a arreglar. Hijo mío, tienes fe. Adelante con tus pensamientos. Es que cualquier autoridad humana nos puede fallar. Pero tenemos un gran rey, un soberano, Mesías, ungido de Dios, que es el perfecto rey. Quiero ver este pasaje de Primera de Timoteo. Primera Timoteo 6, versículo 15. Empezando antes, en el 14, a mediado del versículo, en medio del versículo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, esta aparición, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Qué preciosas palabras.
estamos esperando el momento en que nuestro Rey se manifestará. Vino la primera vez y vino en humildad para nacer en un pesebre, para andar como un carpintero en esta tierra, para morir en una cruz. Un hombre de nuestra zona, que un creyente nuevo me dijo a mí: Jesús se equivocó, ¿eh? Él es muy así, siempre entra de lleno, ¿no? Y dice: se equivocó Jesús, ¿eh? Y digo: ¿y eso? Y dice: es que tendría que haber venido fulminando a las personas. Eso hubiera sido la mejor forma. Pero venir así, en plan humilde, eso es una equivocación. Bueno, ya son muchas ocasiones que esta persona me ha dicho que Dios se ha equivocado y tal, y luego al rato, 6 meses después, 1 año después, dice: oye, ¿sabes qué? Dios no se ha equivocado, ¿eh? La forma en que ha obrado, muy bien. Así que hacemos bien en guardar nuestros pensamientos a veces, porque nos equivocamos mucho. Y antes de acusar a Dios de equivocarse, cuidado, hacemos mejor en suponer que nosotros no lo vemos, no lo entendemos, y confiar en Dios. Pero lo que le dije, digo: ¿sabes qué? No se ha equivocado. Y de hecho, Jesucristo volverá. Y tú ves la forma en que volverá Jesucristo. Y volverá con una espada que sale de su boca, cabalgando sobre un caballo blanco, y va a fulminar a todo el mundo. Dice: ese me gusta a mí. Tú pensabas que... Pero bueno, primeramente tenemos la primera venida de Cristo y luego después tenemos la segunda venida. Pero no te preocupes, Él es lo que es. Él es el soberano Rey de Reyes. Así que cuando vemos cualquier figura del Antiguo Testamento, si estamos hablando de profetas, si estamos hablando de sacerdotes, y por supuesto en nuestro contexto, si estamos hablando de reyes, los reyes siempre nos obligan a levantar los ojos y ver el Mesías. Y ese es el propósito de estudiar lo que estamos estudiando. Resulta que no estamos solamente mirando esto para decir: bueno, vamos a ver qué lecciones podemos aprender de los reyes, qué hicieron mal, qué nosotros debemos hacer mejor, qué lecciones prácticas podemos sacar de los reyes. Sí, pero hay una lección teológica que es por encima de todo. Y la lección teológica es que cada rey es un tipo, y el antitipo... Ahora, eso antitipo suena como algo contra, pero la idea es que el antitipo es la realidad. El tipo me habla de lo que es realidad detrás. Voy a poner un ejemplo. Imagina que estás... Bueno, hay sol. Que pensaba que no iba a poder dar esa ilustración en el País Vasco porque... Pero sí que tenéis sol aquí. Qué bien, que me alegro. Tú estás aquí en una esquina y de repente ves que se acerca una persona, pero no puedes ver a la persona todavía. ¿Pero qué ves? Ahora, de la sombra, ¿qué puedes saber? Bueno, la sombra empieza a darte información, ¿no? Ya puedes empezar a entender si es una persona grande, si es la sombra muy, muy grande, si es una persona pequeña. Pues ya empiezas a sentir algo viendo la sombra, y cuando ves a la persona, ya entiendes esa sombra. Tenemos que entender que los reyes del Antiguo Testamento son sombras de lo que es la realidad, de lo que es el antitipo. También el tabernáculo es una sombra de lo que es realidad. También vemos en el Antiguo Testamento muchas cosas que son sombras de lo que es la realidad. La ley contiene un montón de cosas que son sombra. Y lees y dices... El otro día estuve hablando del tema ese de todos los animales inmundos y limpios, y qué difícil es hacer lectura en Levítico, ¿no? Cuando estás allí con estas leyes y dices: divide la pezuña. Digo, vosotros igual, los que sois de aquí, igual tenéis más contacto, pero claro, en Alicante, yo no sé si hay animales con pezuña en Alicante. Es que el otro día me enteré de que toda la leche de Danone
se produce en nuestra zona, que no tenemos ni una gota de césped. Entonces, esas vacas pues comerán otra cosa, césped no comen. Bueno, todas estas leyes son difíciles para nosotros. Estamos ahí leyendo y, pero ¿por qué tenemos todas? Porque después de todo nosotros entendemos que en Cristo esas leyes, o sea, ya podemos comer jamón ibérico. Gloria a Dios. Que entendemos que eso ya no se aplica a nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos tantas páginas de estas leyes? ¿Sabes? Estas leyes son sombras de una realidad que viene detrás. Son sombras de un concepto que dice, oye, ¿sabes que tu Dios tiene autoridad para mandar? Lo que me encanta es que en las leyes dice, no comerás, por ejemplo, del cerdo. Y no dice, porque es un animal que es complicado, porque trae muchas enfermedades, y si no hay un cuidado, todo eso es verdad. Pero Dios no dice eso. Dios dice, no lo comerás porque yo soy vuestro Dios. Padres, ¿lo hemos hecho alguna vez? Decimos a nuestros hijos, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y nuestros hijos dicen, ¿pero por qué? Esa frase era, ¿pero por qué? Esa eterna pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay padres que siguen contestando. Digo, pero... Cuando el niño tiene 4 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ni te está escuchando. Tú sigues ahí enrollándote. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dios dice, porque digo yo soy vuestro Dios. ¿Sabes que Dios da estas leyes y dice, mira, yo sé lo que es para mi pueblo ser santo y quiero que seáis santos porque yo soy vuestro Dios? Sí, pero ¿qué hay de malo en...? Oye, esa pregunta tiene que desaparecer del cristiano. ¿Qué hay de malo en...? Esa es la pregunta que suele hacer el cristiano que quiere pecar y quiere justificarse. Quiere sentirse bien por... Oye, busca a Dios. Anda en los caminos de Dios. No busques ahí el límite. No busques intentar estar justo en la frontera. Un paso más sería pecado, pero yo estoy en este lado. Cuidado, eso no interesa. Pues busca andar cerca del Señor. Y entonces, bueno, todo esto para decir, hay muchísimas cosas que son sombras en el Antiguo Testamento que nos hablan de una realidad que es mucho más grande. Y esa realidad es Cristo. Y entonces en este estudio lo que queremos hacer es queremos ver los reyes y verlos como tipos del antitipo. Verles como sombra del gran rey. Y ese es el rey Mesías. Vale, hice todo esto. El rey ungido llega a ser Jesús. Vale, entonces vamos a hablar de Salomón hoy. Vamos a hablar de Asa. Vamos a hablar de Josafat. Pero en todo momento lo que vamos a intentar ver es Jesucristo. En todo momento vamos a traspasar ese lado histórico y llegar a entender la realidad que es Cristo. Ahora, rápidamente repasando lo que hicimos el año pasado, para que estemos en la misma onda, todos, incluso los que no estuvisteis el año pasado. El año pasado empezamos y pasamos bastante tiempo con Saúl. Cosa que dices, oye, ¿y por qué es tan importante Saúl si es que Saúl era un desastre? ¿Por qué tenemos tantas páginas dedicadas a Saúl? Y Saúl es un desastre, verdadero desastre. Y la respuesta es que cuanto más estudio esto, yo entiendo que Saúl es fundamental, porque Saúl es el que inicia nuestra expectativa en cuanto a este Mesías. Si recordáis el año pasado, no sé si usé estas palabras exactamente, pero son muy buenas palabras para describir la situación de Saúl. Saúl es impaciente, imprudente e impenitente. Ahora, estos son 3 capítulos de 1 de Samuel en que el autor nos da historia tras historia tras historia para llegar a ver cómo es que este rey que empezó tan bien, que cuando Saúl empieza parece, vamos,
el nuevo político que acaba de aparecer en la escena y todo el mundo parece que dicen que es nuestra salvación. Saúl empieza genial y de repente Saúl va hacia abajo, pero en 3 capítulos ya odiamos a Saúl, básicamente. Son 3 historias. La primera historia, Saúl está para entrar en la guerra con los filisteos y Saúl tiene que ofrecer un sacrificio. Y sin embargo, Samuel está tardando, no llega Samuel. Y entonces Saúl al final coge y dice, bueno, si no llega Samuel, sacrifico yo. Y si en alguna vez en tu vida te ha pasado que dices, no puedo esperar más, voy a hacerlo, y en el momento que lo haces, ¿qué pasa? Llega la persona, ¿no? Que a veces me acuerdo de niño llegar a casa y no tener las llaves de casa. Y no están mis padres en casa. Estar ahí y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué estoy esperando? ¿Cuándo van a llegar mis padres? Y dices, no, seguro que en el momento que hago alguna tontería, como romper un cristal para entrar en casa, en el momento que rompo el cristal, van a llegar mis padres y decir, ¿qué has hecho? No veníais. Bueno, es justo lo que le pasa a Saúl. Coge y sacrifica, y nada más sacrifica y ahora llegas. Y vemos esa impaciencia, esa falta de confianza, que no confía en Dios, en el profeta de Dios también. Luego después, acto seguido, tenemos la imprudencia de Saúl, que ataca a Jonatán a los filisteos, y Dios le da la victoria sobre, bueno, una primera victoria, y luego después continúa la batalla, y Saúl coge y hace una cosa rarísima. Coge y dice, vale, nadie puede comer nada hasta que hayamos terminado esta batalla. Y Jonatán, pobrecito, no estaba ahí para escuchar ese voto un poco imprudente de su padre, y él, corriendo, ve un poco de miel y come miel y repone las fuerzas. Mientras tanto, los demás van sufriendo, diciendo, es que no podemos comer nada porque... Y al final, cuando termina la batalla, que por cierto se escaparon los filisteos de todas formas, pero termina la batalla y dicen, bueno, vamos a hacer la comida. Y la gente tiene tanta hambre que estos hombres empiezan a comer la carne con la sangre, y es un desastre. Desde el principio de la historia hasta el final de la historia es un desastre. Y dices, Saúl, ¿por qué has hecho una cosa tan tonta como ese voto que vas a matar a la persona que come algo? Pues vemos la imprudencia de Saúl, esa falta de sabiduría. Y finalmente, en el capítulo siguiente tenemos la historia de los amalecitas, en que Dios dice a Saúl, vale, Saúl, vete y quiero que traigas juicio contra ese pueblo. Sí, nos cuesta esa historia porque nos habla del juicio contra ellos y estamos hablando de un exterminio, pero entendemos que Dios sabe lo que está haciendo y Dios le manda a Saúl a hacer eso. Bien, va Saúl y ¿qué hace? Hombre, él no tiene problema con matar a las familias. La parte que nos molesta de la historia, Saúl no tiene ningún problema. Eso lo tiene claro. Él entra y él hace el exterminio. La parte que le cuesta a Saúl es la parte que menos nos costaría a nosotros, creo. Él llega a ver las vacas y las ovejas y dice, hombre, da pena, ¿no? Vamos a coger lo mejor. Y ese gran encuentro con el profeta, ¿no? Que vuelve y Saúl llega y dice, he cumplido con el mandamiento de Dios. Qué espiritual que soy. Qué bueno que soy. Y Samuel, que pobre tendría cataratas, ya no ve muy bien. Y Samuel dice, curioso porque yo escucho un montón de ruido de vacas y ovejas. ¿Qué habéis traído? ¿Vacas y ovejas para ir a la batalla? No, es que el pueblo... Cuidado cuando el rey echa la culpa al pueblo. Hijo mío, ¿tú qué eres? Tú eres el rey. Si el pueblo dice, vamos a guardar, el rey dice, no vamos a guardar esos animales, no. Dios ha dicho destruirlos todos. Así que
Pero el rey dice, no, vas a obedecerme a mí. Pero Saúl no hizo eso. Vemos que Saúl desobedece, pero encima es impenitente. Pone 1000 excusas. Y Samuel le va allí y dice, ¿tanto quiere Dios sacrificio? ¿No quiere Dios más bien obediencia? Y Saúl, pero... Bueno, 1000 excusas. Y vemos que esa falta de obediencia y falta de arrepentimiento, pues es lo que sella el reino de Saúl en ese sentido, lo sella para el mal. Vimos también el año pasado cómo David entra, y David en muchos sentidos es lo contrario a Saúl. Vemos que David es paciente. ¿Por qué tantos capítulos de David huyendo de Saúl? Y vemos que David tiene una paciencia, incluso cuando la vez que está ahí en la cueva y Saúl entra en la misma cueva y los hombres de David están ahí, mátalo. Ese es el momento, dímelo a mí, yo lo mato. Y David dice, no vamos a matar, vamos a esperar, Dios hará lo que tiene que hacer, pero yo no voy a adelantar a Dios. ¿Qué paciencia? No es solo paciencia, es confianza, una confianza implícita en Dios. Vemos que David es sabio. David es un hombre que le comparan con un ángel de Dios, porque parece que lo que hace es que no puedes culpar lo que él hace, es sabio en lo que hace. Y finalmente vemos que David es obediente, incluso cuando no es obediente, es penitente. Qué precioso el pensamiento de que un hombre tropieza y hace lo que no se puede justificar. El pecado de David no se puede justificar. Pero David no hace lo que hizo Saúl. Es que... Esa palabra era también otra palabra que en nuestra casa no se podía decir. Los niños eran pequeños y quitamos la palabra es que. Y entonces me acuerdo de una vez mi hija dice, papá, es que... Y se queda así en medias porque dice, uy, he dicho la palabra, no se puede decir, dice, pero... Y continuó. Y bueno, el propósito era quitar esa excusa, ¿no? Pero David no pone excusas. David escribe el Salmo 51. ¿Sabes que me encantaría haber visto el Salmo 51 de Saúl? Me encantaría que Saúl hubiera escrito un salmo diciendo, he pecado contra ti solo. Pero nunca lo hizo. Pero esos 3 temas establecen lo que es una expectativa en cuanto a Mesías. El que es perfecto en confianza. En ningún momento duda de Dios, en ningún momento se pone impaciente para adelantarse a Dios o atrasarse de los planes de Dios. En ningún momento desconfía de Dios, tiene una confianza perfecta. Es también el Mesías un ejemplo de sabiduría. Es el ejemplo de sabiduría. Y finalmente es un ejemplo de perfecta obediencia. Obedece a Dios perfectamente. Entonces, en Saúl ya empezamos con ese tipo. David no es el ejemplo perfecto, porque como vimos el año pasado también, David tiene sus momentos de impaciencia. Casi mata a Nabal, si recordáis la historia. Tiene momentos de imprudencia también, hace cosas... Bueno, todo el tema de Betsabé es una imprudencia como una casa. Y obviamente, como acabo de comentar, tiene momentos de falta de obediencia, no obedece perfectamente. Pero David empieza a acercarnos a esa imagen de este rey, ese rey que es mucho mejor que Saúl, pero desde luego es Jesucristo el que cumple perfectamente esa expectativa que nos empiezan a crear estos reyes del Antiguo Testamento. Así que vamos a dejar esa primera introducción y hoy, pues ya que el año pasado miramos a Saúl y a David, pues en la siguiente sesión vamos a arrancar con Salomón y vamos a ver ese rey y cómo continúa él con esa esperanza mesiánica que tenemos. Bien, vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por los reyes del Antiguo Testamento.
pero sobre todo porque nos preparan, nos hacen entender algo sobre nuestro gran Rey, el Mesías, el ungido de Dios.